Buenas noches, gracias por la sintonía, gracias por estar allí como cada domingo. Hoy vamos a hablar de varias cosas que pasaron en la semana y que nos obligan un poco a preguntarnos este modelo político hasta dónde va. Tuvimos otra vez casos de nepotismo, planillerismo, está la situación que vive hoy Asunción, que está prácticamente en bancarrota y que tiene como causa principal el clientelismo político. O sea, tiene 9.000 funcionarios, tiene más de 500.000 millones de guaraníes de deuda, no se sabe cómo van a pagar, existe el riesgo de que los bonistas le demanden a la municipalidad y terminen embargando el patrimonio más importante que hoy tiene la ciudad, que son las tierras rescatadas en la zona de la costanera. Bueno, esto obliga un poco a discutir, bueno, ¿cuál es la alternativa a esto? Enseguida les voy a contar quiénes están hoy como invitados. Antes un comentario breve de lo que pasó en la semana. Obviamente el tema más importante fue lo que ocurrió con la senadora liberocartista Noelia Cabrera, que apareció en el centro de un escándalo después de que una investigación del diario Última Hora y de Radio Monumental revelara que dos sobrinos de esta señora, jóvenes de 25 y 19 años, habían sido contratados, primeramente, en la comisión que ella presidía, una comisión que en teoría tiene que velar por los derechos de las personas con discapacidad. Ellos ingresaron de manera directa, sin concurso, como ocurre casi siempre, y un poquito después ya fueron confirmados, es decir, pasaron a ser funcionarios permanentes, con salarios de entre 8 y 13 millones de guaraníes. Cuando estamos hablando de 13 millones de guaraníes, hablamos del doble de lo que recibe por un vínculo un médico que estudió entre 10 y 12 años y que puede tener 5 o 10 años de experiencia. Estamos hablando de 3 veces lo que gana un docente, 25 años. La cosa se pone peor porque el trabajo de investigación reveló que estos jóvenes ni siquiera asistían al Congreso. En realidad, iban todos los días a la oficina de un estudio jurídico, propiedad del novio de su tía. Este es un caso más. ¿Qué es lo grave de esto? A ver, en todos los países del mundo, la gente quiere o aspira a tener calidad de vida, quiere vivir mejor. En algunos países que tienen garantizada la educación, la salud, la seguridad, tener dinero es importante, pero no necesariamente marca la diferencia entre tener calidad de vida o no. En países como Paraguay, donde vos no tenés garantizada la salud, ni la educación, ni la seguridad, tener dinero sí marca la diferencia entre tener la posibilidad de construir calidad de vida y prácticamente ninguna oportunidad. Entonces, ganar dinero en un país como este pasa a ser demasiado importante. Eso marca la diferencia entre poder llegar a construir una calidad de vida y ninguna posibilidad. Ahora, ¿cómo se gana dinero? Y esa también es una construcción social. Vos tenés países en los que la mayoría de la gente busca tener una gran idea comercial o probablemente la formación académica y eso le permite en algún momento pegar el salto, tener esa movilidad social. En Paraguay, ¿cuál es el modelo que se construyó? ¿Cuál es la forma de hacer dinero? La política. Porque no existe un rincón de la República donde vos no tengas un intendente, un concejal o un diputado o un funcionario que haya pasado de la pobreza a la fortuna, que haya pasado de vender zapatos o de manejar calecitas a tener estancias, a tener acciones en las empresas, a tener una flota de vehículos. Entonces el modelo que se construye en el imaginario de la gente es que para dejar la pobreza tenés que entrar a la política y tenés que entrar sobre todo al partido de gobierno. Eso explica que hoy tengan miles de nuevos afiliados. No entraron por una convicción ideológica, entraron porque ellos también quieren dejar de ser pobres, porque en este país no se ha construido
el camino para que la gente abandone la pobreza por su propio esfuerzo. Y estos ejemplos, como los de los sobrinos, lo único que hacen es ratificar eso. La gente hoy quiere entrar al Estado, porque ahí puede garantizarse un salario absurdamente alto, sin tener ninguna preparación, basta con que sea pariente o sea urrero de algunos de los dirigentes de turno. Este modelo no es sostenible. ¿Por qué sigue vigente? Porque nosotros cometemos la estupidez de votar siempre a nuestros verdugos. Bienvenidos, esto es Políticamente Incorrecto. Siempre digo lo que pienso. Bueno, y ya les cuento, estamos nosotros con Yolanda Paredes, senadora de la República. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Yolanda? Buenas noches, Luis, a la audiencia. Muy buenas noches a los compañeros también. Presenta a los colegas. Gracias por venir. Estamos con Celeste Amarilla, senadora del Partido Liberal. Hola, Celeste, ¿cómo estás? Hola, Luis. Buenas noches a la audiencia, a los colegas. Estamos con el doctor Ignacio Iramay Chilaver, también senador de la República. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo estás? Gracias, doctor. Luis, encantado de estar en tu programa. Un saludo a toda la audiencia. Gracias por venir. Y estamos con Eduardo Nakayama, senador. Hola, Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va? Un saludo a la audiencia, aquí a los colegas en la mesa y feliz también por la victoria del Ciclón de Barrio Obrero. Bueno, me amargaste la noche de entrada, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Son cosas que pasan, cosas del fútbol. Quiero empezar con algo muy simple. ¿Existe la posibilidad de construir un modelo alternativo a este? Porque convengamos que los colorados son los principales constructores, pero no son los únicos. O sea, la senadora Noelia Cabrera entró por el Partido Liberal. Hoy es libero-cartista, pero digamos entró por otro partido. Pero aplica exactamente el mismo modelo. ¿Hay alguna manera de construir un modelo alternativo a este? Celeste. Primero te voy a discutir. Vos dijiste recién que no es un modelo sustentable. Súper sustentable. Si están haciendo esto hace 35 años. Súper sustentable. Al punto de que ahora los demás partidos también ya le copiamos. No solamente es sustentable, es contagioso. Y el caso de Noelia es un accidente de la política. Es un accidente. ¿Por qué? Y porque ella está ahí solamente porque ella era el número 22 en ese sistema genial que la propia oposición puso. Era el número de orden 22 en la lista 22. Y como lógicamente también votamos todos, ¿verdad? Los perros no sabían a quién votar cuando veían ahí todas las caras en la pantalla y ponían 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Lo que le llamaban el... ¿Cómo le llamaban? El sesgo cognitivo. Entonces la gente le votó. Toda la gente de la lista 22 que no encontraba a su candidato le marcaban a ella y ella entra porque era el 22 de la lista 22. Un accidente de la política, nadie le conocía a ella. Todavía creo que nadie le conoce, ahora me parece que... Convengamos que no es la única en el partido. No, claro que no, claro que no. Y por eso digo que ella es un accidente. Resultado de ese sistema de votación estúpido que pusimos y que solamente le perjudica a la oposición. Como siempre, nosotros somos genios para eso. Noelia es una ratera. Una ratera, ratero es. Meter dos sobrinos pobres, un hermano bueno para nada en Itaipú que gana 40 millones y es veterinario. Ponerle a la mamá en el teco no sé qué, teco ahí, teco no sé qué cuánto. Sí. Claro, la mamá de una senadora, un subsidio y de 600.000 guaraníes, ratera es. Corren rumores de que incluso le quita a cada funcionario que ella le mete una parte, esa práctica tremenda que sigue habiendo, ¿verdad? O sea, yo te meto a vos, Luis, te consigo un sueldo de 8, pues vos me das a mí 4. Claro, pero a ver... Todos los vicios colorados, que incluso algunos colorados ya están dejando esos vicios, ahora le copian los liberales, ahora le copian lo del tercer espacio, le vamos copiando. Pero, a ver, pero lo que vos decís es preocupante, porque es exitoso y es sostenible. Entonces esto no va a cambiar. Y a la prueba me remito. Y no solamente que es exitoso y sostenible, la gente tal cual vos dijiste. Hoy vos tenés todo aquel joven que egresa de algún lado, lo que quiere es ser empleado público. Nadie quiere ser arquitecto en la calle, ingeniero en la calle.
abogados en la calle, no, andan con su carpetita detrás de los políticos porque quieren ser empleados públicos, porque ahí es donde más rápido se ve el despegue económico. Perverso es. ¿Cómo ves vos, doctor? Que, a ver, digamos, creo que no era tu intención entrar en la política, hasta ahora se te dice diciendo que no deberías estar porque Katia nunca debió de haber sido expulsada, pero bueno, entraste. ¿Cómo ves vos ahora desde adentro la cosa? Bueno, yo tengo la ventaja justamente de como soy un suplente en ejercicio, nunca estuve dentro de ningún partido ni movimiento, una mirada más ciudadana. Desde luego, a través de Katia yo conocía más o menos todo el comportamiento, toda la conducta y lo que siempre veíamos. Nosotros los médicos estamos muy en contacto con la realidad social del país. Por lo tanto, vemos qué es lo que ocurre en todos los niveles. Eso nos permite tener una visión global de qué es lo que pasa. No, este es un Estado prebendario clientelar. Y como tiene todavía un desarrollo precapitalista, porque digamos que es todavía feudal con un modelo agroexportador, de materias primas, no está industrializado, no tenemos, por eso es que no tenemos una calidad de vida adecuada, porque los salarios son bajos, ¿verdad? Nuestras necesidades básicas no están satisfechas y desde ese punto de vista, entonces la gente en un gran porcentaje se ve perjudicada por este modelo. Digamos que en total más o menos el ingreso, el 70% de los ingresos corresponde al 25% de la población. Sí, 1.400.000 personas tienen derecho al consumo en este país. El resto sobrevive como puede. Con la economía informal sobrevive. Entonces, no es un modelo sustentable desde el punto de vista económico porque simplemente la gente ha normalizado el estado de desigualdad, ¿verdad? Y de prebendarismo. La gente está acostumbrada por el nivel educativo y la conciencia cívica que nosotros tenemos a someterse al poder. Nosotros estamos en manos de una casta política privilegiada, que es la que maneja el poder, ¿verdad? Es un triángulo en donde en el vértice está el autócrata que define qué es lo que hay que hacer. Pasó con Katia, se le bajó el pulgar, molestaba, y entonces había que sacarle del triángulo de esa casta política que maneja el poder. Y en riesgo estamos todos los que no nos subordinamos o tenemos un pensamiento crítico con respecto a eso. Entonces, el debate en este país, en todos los niveles, es muy pobre. Yo estoy recorriendo hospitales, ¿verdad? Y uno se da cuenta que a pesar de esas grandes construcciones que se están haciendo, los hospitales que realmente tendrían que estar funcionando no lo están haciendo. Ahora, Eduardo, ¿cómo se combate cuando, a ver, el modelo es exitoso porque le permite, el mismo grupo político está hace 70 años en el poder, son 3/4 de siglo en el poder. Y además, hoy en el imaginario colectivo, yo creo que el aspiracional es entrar en la función pública, es tener un trabajo garantizado, trabajar 5 días a la semana, digamos, no tener riesgo, tener jubilación. 6 horas, ya están haciendo acción de inconstitucionalidad por 6 horas. ¿Cómo ganas un electorado ofreciéndole algo distinto? Bueno, en realidad, Luis, yo no coincido con que esto sea sustentable, ¿verdad? Explotó en Asunción, vos acabas de mencionar el caso de Asunción, seguramente después vamos a hablar del tema, porque no es sustentable. O sea, llega un momento donde se suelta la cadena, así como cuando uno refinancia deudas con deuda y más deuda y termina en manos de los usureros. En este caso es exactamente lo mismo, ¿verdad? Y no hace falta que nos circunscribamos solamente al caso paraguayo. En Argentina estaba por explotar, después de 30 años de manejo irresponsable, y que también tenía, si le vamos a ver, digamos, el antecedente con el peronismo desde que llegó el estatismo, y era una claque política prebendaria que le votaba al mismo grupo de poder y que le mantuvo en el poder. En el caso de México pasó lo mismo con el PRI, ¿verdad? Y en varios otros países tenemos lo mismo. En el caso más grave que tenemos hoy día es el de Venezuela,
¿verdad?, con el Partido Socialista Unido de Venezuela, que prácticamente ha copado absolutamente todas las instituciones. Claro, hay una diferencia en la Argentina, es cierto, el peronismo tuvo todo ese tiempo, ¿verdad? Pero en la Argentina vos tenés una cobertura social, o sea, digamos, la base política de ellos tenía una razón de ser. El peronismo, digamos, reivindicó derechos laborales. Correcto, o sea, no. Todo tiene una cobertura de salud y educación en la Argentina que era envidiable. Lo que tenés que ver nomás, no Luis, fue sostenible financieramente. Lo que tenés que ver nomás, Luis, es cómo empezó la Argentina su debacle, ¿verdad? Porque ellos estaban como un país de primer mundo, tenía el PIB per cápita más alto del continente, por encima incluso de los Estados Unidos, ¿verdad?, a principios del siglo XX, y después esa debacle que empezó con Perón en adelante, ¿verdad? Entonces, yo no entiendo la Argentina cómo ellos pudieron sostener durante tanto tiempo, ¿verdad? Pero en el caso paraguayo, amén de que no tenemos absolutamente nada, ¿verdad?, y que todo lo que estamos consiguiendo lo estamos consiguiendo por crédito, gran parte de ese crédito queda de nuevo en los bolsillos de los políticos, ¿verdad? El índice de eficiencia del Estado paraguayo es 34 de 100. Eso quiere decir que de 1.000 millones, muy probablemente 660 millones queda por allí en el camino, ¿verdad? Y 340 son los que realmente se aplican a las obras. Por eso tenemos rutas que a los pocos meses ya muestran señales de deterioro, por eso nuestra ciudad está un desastre, etcétera, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que identificar eso que estabas diciendo vos desde el punto de vista aspiracional de los jóvenes, ¿verdad? Muchos jóvenes, a mí me ha pasado, recuerdo perfectamente cuando empezaba mi primera candidatura para presidente del PLRA, ya por el 2015 más o menos, en Capilla del Monte San Lorenzo, tuvimos una reunión con los dirigentes y lo primero que me dijeron es: Nakayama, nosotros queremos venir contigo porque antes estábamos con fulano de tal que nos mintió. Pero nosotros vamos a venir contigo y vamos a votarte a vos, vamos detrás tuyo, pero vos no tenés que fallarnos a nosotros. ¿Y me puede explicar qué es fallarle a ustedes? Y no necesitamos cargo, me dice. Claro. Entonces yo le digo, no, discúlpame, yo no te voy a prometer cargo, pues yo vengo justamente para tratar de cambiar eso. Si yo vengo a ofrecer exactamente lo mismo, no vamos a cambiar. Y aquí yo creo que está el quid de la cuestión, Luis. La oposición que hoy día hace exactamente lo mismo, no es toda la oposición. Claro, obvio. ¿Verdad? Esta oposición que estamos hablando ahora, ¿verdad?, que son los liberocartistas, que son los que de otros partidos se afiliaron nuevamente al Partido Colorado. Es decir, ¿por qué lo hicieron? Porque quieren tener los mismos privilegios y tener la misma forma de trabajar que ellos tienen, ¿verdad? Para nosotros cuesta más hacer política dentro de un ecosistema hostil, como decía Celeste, para la oposición, ¿verdad? Pero si nosotros no nos diferenciamos radicalmente del oficialismo y radicalmente de las prácticas históricas del Partido Colorado, no vamos a hacer opción. Por eso yo creo que en estos casos, sí o sí, nosotros tenemos que decir, en esto nosotros no podemos entrar. Yolanda, ¿a ustedes les pasó? O sea, digamos, hay gente que se sumó al proyecto que tenían, llegó al poder y la traición se dio en 24 horas. O sea, en realidad entraron para hacer exactamente lo mismo y obtener beneficios con el mismo modelo. Y realmente este tema pues es cultural, Luis. Llegar a la política es para tener tus parientes dentro de la función pública. O sea, a mí lo que me preocupa es la visión que tengamos en este país de decir, bueno, la política tengo que llegar, pero tengo que llegar para obtener beneficios personales. Eso me parece que ya es algo cultural. Y el tema de que nuestros jóvenes, a mí lo que me preocupa es justamente que los jóvenes tengan, la única aspiración es llegar a ser funcionario público. Claro. Este país no va a tener ningún avance económico, cultural, social, si seguimos manteniendo ese modelo. Contra ese modelo, por lo menos dentro de mi partido, luchamos contra ese modelo. O la oposición busca ser diferente, absolutamente contrario al modelo de los colorados, o vamos a hacer una mala copia. Y yo con eso no estoy conforme, y siempre discutimos acá con los colegas que la oposición tiene que tener un discurso y tiene que ser coherente con su discurso. Pues si no, ¿qué le ofrecemos a la ciudadanía? Ah, bueno, ustedes son lo mismo. No, nosotros tenemos que marcar la diferencia, pero para eso tenemos que tener un discurso fuerte, pero también con el ejemplo, no solamente decir, sino hacer. Yo creo que ese va a ser el gran desafío, es el gran desafío que tenemos hoy en día. Celeste, nosotros, Asunción es un ejemplo, yo insisto, de que el sistema está colapsado en términos financieros. Pero Asunción, curiosamente,
es una administración que ha tenido alternancia, a diferencia del gobierno central. ¿Cómo se explica eso? O sea, por eso digo, yo le conozco a mucha gente que prefiere el famoso mal conocido que mal por conocer, porque te dicen, no, mira, la oposición tuvo oportunidad y esto hizo. Vos te estás refiriendo siempre al planillerismo, al meter Claro. gente, bueno. Vamos, uno de los principales planilleros, uno de los que tiene más planillero en la Asunción es un concejal liberal. El jefe de la mafia de toda una Por nación. cierto, el que a mí me hizo diputada. Y no me ruborizo en decir, y me pasaba lo mismo que con él, cuando me decían, pero ella no nos va a dar cargo, si ella no le odia a los pobres y no nos va a dar cargo. Y yo le dije al propio Augusto Wagner y a la dirigencia de Asunción, efectivamente yo no voy a dar ni un cargo. Entonces están en el momento justo de decidir si quieren que yo siga como candidata. Claro, pero fíjate, él es un líder principal del Partido Liberal, Sí, señor. y debe ser uno de los tipos que más gente Bueno, metió a la y municipalidad. nadie me pidió finalmente ni un cargo y los pocos que pidieron recibieron la respuesta que no. Entonces, cuando llegó el momento de candidatarme al Senado, Augusto nuevamente consideró que Asunción podía apoyarme a mí para el Senado y las bases ya le dijeron, no. Una vez ya le apoyamos y no nos dio nada. Y Augusto le decía, pero ella les dijo que no les iba a dar nada en este caso. Él trató de cambiar y no consiguió. Se fueron todos a apoyarle a otros candidatos. Y yo, los votos que tuve en Asunción fueron absolutamente míos. O sea que Augusto ya no consiguió, con ese nivel de liderazgo altísimo y fuerte que tiene en Asunción, no consiguió que me voten a mí para el Senado. Porque construyó ese liderazgo con Claro, eso. y ahora toda la vida le dije, criaste cuervos. Sí, pero no solamente fue él, ¿eh? No hay que decir que todo lo malo de la municipalidad es él. Filisola ya metió mucha gente. Sí, pero por eso digo, Se van a hubo enojar alternancia. todito, yo otra vez mañana conmigo. Ah. Ya veo todos los No importa. llantos por los pasillos. No importa, es Todos real. dejaron sus operadores políticos, sus parientes, sus amigos adentro de la municipalidad. Al punto que cuando llega a Burt ya había 2.000 funcionarios de más. De más. Ojo que yo fui directora de recursos humanos de Burt. Y yo finalmente me fui porque dije, o sea, yo no puedo hacer nada aquí. O sea, con 2.000 tipos de más, yo no puedo. Yo me convertí en una especie de policía en la dirección de recursos humanos, donde mis mayores logros eran que vengan todos. No había más ausencia injustificada, no había más enfermos, no había más llegada tardía, no había más nada, pero más que eso no. Yo no pude sacar una sola persona porque era no, este no porque tiene tantos votos, el otro porque tiene tantos votos, este lo está hace mucho. Y luego comienza una progresión, porque vos le metés a un dirigente, luego te pide por la esposa, le metés a la esposa, te pide por el hijo que ya creció y ya tiene 19. Luego el hijo ya le embarazó a una pendeja, ya te pide por la pendeja también. Entonces es una progresión que no para. Y la dirigencia no se siente satisfecha nunca. Y no estoy hablando solo de los liberales. Ya veo, Víctor, Hugo, Julio, eso me estará odiando, pero esto hacen los colorados, esto hacen los liberales y esto hizo el tercer espacio dentro de la municipalidad. Claro, por eso yo digo, este es el modelo. Santi Peña es en teoría el candidato liberal colorado. No liberal de partido, también de partido, pero me refiero a, digamos, sus ideas económicas. O sea, el Santi que yo conocí, que era ministro de Hacienda, Sí. era alguien que tenía ideas de construir un Estado distinto. Llega él a la presidencia y tiene el discurso colorado duro. O sea, él le está diciendo ahora, de nada te sirve el título, vos necesitas el pañuelo colorado. Horacio Cartes, presidente de la Junta de Gobierno del Partido Colorado, reivindica ese modelo. Y yo no veo que desde la oposición haya un discurso claro de decir esto no más. Porque lo que vos decís, la dirigencia está esperando eso. O sea, no, es diferente Y la el que dirigencia quiere colorada. ser de vuelta senador o quiere ser diputado, más todavía con este sistema, le quiere satisfacer, porque entonces esos son votos baratos. Esos votos paga el Estado, no pago de mi bolsillo. Ahora el que no tiene plata, Luis, no puede ¿Y prácticamente cómo entrar. salimos de esto? Porque si no el financiamiento es de los narcos.
Sí, señor, eso advertimos, yo advertí. Mira, yo no coincido, Luis, en que nosotros no tengamos salida. Yo sí creo que tenemos salida. A veces tenemos muchas discusiones justamente entre los opositores, porque algunos dicen, no, van a ganar otra vez los colorados. Yo no creo. Yo creo que si nosotros nos organizamos medianamente y no cometemos demasiados errores en este trayecto que nos queda desde ahora hasta las municipales y el 2028, podemos ser gobierno. Ahora, nosotros tenemos que cambiar radicalmente el discurso, ¿verdad? Es decir, acá nosotros no podemos entrar a hacer lo mismo que hace el Partido Colorado. No podemos hacer, porque el modelo está agotado y esto es lo que la gente está harta. La gente está harta de estos nepo babies que entran a burlarse de la gente. Y lo que decís vos sobre el tema del discurso de Santi Peña antes de asumir, que era liberal meritocrático, y posteriormente se pone el pañuelo primero siendo ministro de Hacienda para permanecer en el poder, ¿verdad? En el gabinete de Cartes, y posteriormente cambia su discurso diciendo totalmente, no se hagan de los guapitos, porque acá si vos no te afilias al Partido Colorado no entras, ¿verdad? O los que le lamen la suela a los del Partido Colorado, que son los satélites, que hacen exactamente lo mismo, ¿verdad? Pero son todavía más rastreros, porque no tienen siquiera el coraje de agarrar y decir, como han dicho algunos senadores que entraron por la oposición, pero dijeron, ¿sabes qué? Yo me voy bien nomás al Partido Colorado. Las putas son por lo menos honestos, o sea, no son honestos, pero son por lo menos sinceros en el sentido que ya me voy al lado oscuro. ¿De cuáles son sus objetivos? De cuáles son sus verdaderos objetivos. Pero nosotros tenemos que decir que acá, por eso hablamos nosotros en el tema de Asunción, de que quien entre ahora tiene que entrar, pero sí o sí a recortar esta cantidad de parásitos que están adentro. Porque si nosotros no nos vamos a diferenciar, no vamos a ver nomás cómo hacer, estamos fritos. Vamos a dejarle nomás al Partido Colorado que siga con su fiesta. Doctor, vos decías que tenían contacto por ser médico, ¿verdad?, con la realidad de la gente. Yo insisto siempre con esto. Paraguay hoy son dos países. Somos 70-30 o 60-40. 60 o un 70% que está en la informalidad, que no tiene seguro social, que digamos no tiene garantizado el salario, que gana o el salario mínimo menos el salario mínimo. Pero toda esa masa evidentemente no se conecta, o sea, la oposición no conecta con esa gente. Evidentemente, los colorados sí lo hacen, no sé cómo. Bueno, primero esto tiene un contexto histórico. Llevamos más de 70 años en este estado de cosas, ¿verdad? Desde el momento que en nuestro país el Estado siempre ha sido un Estado clientelar, ¿verdad? Autocrático, no tenemos una tradición democrática, no tenemos instituciones fuertes, ¿verdad? La corrupción campea, la corrupción es el modelo de funcionamiento, es nuestra industria principal y por eso es rentable hasta ahora. Pero ya no da más, porque crece el país, crecen también las necesidades de la gente sale al extranjero, ve otras cosas, quiere volver, pero no encuentra opción. Entonces, primero tenemos, acá el programa político para salir de esto es muy fácil, respetar la Constitución, Estado social de derecho, separación de poderes, que nada de eso existe, ¿verdad? Si no funcionan las instituciones, va a estar muy difícil que hagamos el cambio, por lo tanto, hay que educar a la gente. Acá, dos cuestiones fundamentales, educación y salud, y en ambos estamos aplazados. $300 per cápita es lo que se gasta en salud anualmente, cuando en la región es alrededor de $1.500. No hablemos de Europa. Entonces, nuestras instituciones, por la impunidad que ofrecen, desde luego, en relación a la corrupción, no garantiza de que por nosotros sea fácil el cambio. Vamos a tener que luchar, vamos a tener que organizarnos, pero de que es posible, es posible. Un mensaje de la gente, ¿sí? A ver si podemos leer unos pocos por lo menos para saber qué opina la gente. A los colorados les conviene meter más planillero para la época de votación. A ellos no les interesa el país, les interesa el poder para seguir robando. Les saludo desde General Delgado, Itapúa. Otro, la solución es blindar los gastos públicos de los políticos electos como ordenadores de gasto, que no sean más los que dispongan del dinero público. También castigar con sanción penal ejemplar a los empresarios que se ponen de acuerdo con los políticos para quedarse con ese dinero y el comiso autónomo de bienes. Elvis Cuevas hoy.
Quiero hacer una pregunta para el programa. ¿Cuál es el proyecto para este 2028 para realmente ver un cambio que sienta la gente? ¿Qué es lo que se espera como opción electoral para el Paraguay? Uno más. Buenas noches. ¿Por qué ustedes no se plantan de verdad? Dice a los senadores y senadoras. ¿Por qué no se plantan de verdad para cambiar esta corrupción ya arraigada y galopante? El pueblo les va a comparar, acompañar, debe ser, sí. Si se deciden, son tibios y negociables, debe ser, ¿verdad? Les digo desde San Juan Bautista, Misiones. Ahí está. Uno último. Buenas noches. ¿Por qué los senadores tienen varios secretarios o asesores? Creo que con 5 personas ya es suficiente. Ese Bachi no tiene sangre en la cara. Habla con toda la caradurez. Las Duarte le saluda. Bueno, algunos de los mensajes que están llegando. A ver, hablamos de cómo salir del modelo, pero algo que yo creo que es muy importante, cómo conectar con la gente. Digo, los colorados tienen una red brutal. Yo creo que el Partido Colorado es un fenómeno único seguramente en el mundo. Porque no hay un lugar donde no haya una seccional colorada. O sea, están en todos los rincones del país y eso capta información y capta gente, ¿verdad? Están en conexión ahí y no hay lugar en donde esto que dice Cartes, ¿verdad? Como si fuera una cosa muy interesante, le ponen el cajón, le pasan los medicamentos. Claro que todo lo pone el Estado, ¿verdad? Los contribuyentes. ¿Cómo se combate eso? Difícil es, Luis. Mira, ahora tienen una universidad ya en la ANR. Y nosotros cuando fuimos capaces, digo como liberal, nos fuimos capaces que ese Instituto José P. Guyari de 4 cursos. El que entra ahí come o trae la plata del José P. Te juro que es decepcionante. Yo estoy asombrada con lo que Cartes está haciendo con la ANR. Están poniendo, siempre las seccionales cumplieron una función social, ¿sí? Siempre. ¿Vos te ibas a una farra, te ibas a la seccional? Desde ser el lugar donde se hace velorio y ¿sí? fiesta, pero también, vos te acordás cuando las ñaliges afuera llevaban corte y confección, no sé qué, ¿sí? Puta, siempre. Esa parte buena de ese servicio social, esa parte no copió nunca el Partido Liberal, no copió nunca. ¿Qué nos cuesta a nosotros estar formando 100 jóvenes? Yo di esta idea en el partido, por supuesto, nadie me hizo caso. Le dije a Fleitas, le dije a... ¿Qué están haciendo en el partido? Nada, Luis, no se hace nada. Mira, ahora estamos con una senadora que nosotros le echamos, que nos obligaron a reponerle, que tiene otra vez una causal para salir. El partido no nos llamó nunca. No hay un mísero pronunciamiento del partido. Nada. Bueno, ¿yo sabes cuál fue mi propuesta? Vamos a agarrar 100 jóvenes que tenemos, porque tenemos muchos jóvenes de calidad también. El partido creo que pasamos el 1.000.000 de afiliados. Yo dije, vamos a agarrar 100 jóvenes y vamos a empezar a formarles. Vamos a formarles porque nosotros no tenemos recambio. Yo no soy la figura nueva y tengo 60 años, ¿entendés? Ridículo es. No estamos formando el recambio. Nosotros teníamos antes la Fundación Naumann, la Konrad Adenauer, que siguen existiendo y quieren ayudar. Pero nosotros ni siquiera le pedimos. Los mejorcitos que salimos del partido después del golpe, todos nos hemos ido al exterior, Luis, por la Fundación Naumann. Todos nos hemos ido a hacer ideología, a hacer... Hoy no hay nada. Hoy no, le mandamos a la Naumann de acá, le dijimos, ¿sabes qué? Andate más allá porque no nos interesa más esto. No estamos haciendo nada. Lo único que hacemos es querer copiarle a los colorados y querer repartir carguitos y querer pagar el voto a 100.000. Y no tenemos la plata que tienen ellos, ni el poder, ni la astucia que tienen ellos. Somos la mala copia del Partido Colorado, la copia china del Partido Colorado. Eso somos. Y después se enojan cuando digo que nos vamos a ganar. El Partido Liberal hoy no tiene candidato. Y no está formando a nadie. No está formando... O sea, otra vez tenemos el gobernador de Central. Siempre el gobernador de Central es nuestra tabla de salvación. Ya fue Federico, ya fue Saneman, ya fue... Ese es lo único que podemos tener, ¿entendés? No formamos a nadie, nosotros tenemos que formar 100 jóvenes para que dentro de 10 años esos jóvenes puedan ser brillantes parlamentarios. No hacen campamento para chupar y lo otro. Bueno, pero, a ver, un poquito. Sí. Convengamos que
que no le corresponde a un partido político tener universidades, hacer ese tipo de asistencia social, asistencia sanitaria. Están cubriendo justamente lo que el Estado no le está ofreciendo. Claro. ¿Verdad? Todos ellos tienen que ir a una universidad, hacen rebaja y hacen descuento de las matrículas para universidades de dudosa calidad académica. Pero así fue siempre. Bueno, pero eso es lo que hay que romper, porque si nosotros miramos de que eso hay que imitar, eso es lo que hay que imitar. Yo no dije imitar. hay que imitar. Eso hay que evitar. ¿Cómo rompes? O sea, ¿cómo le decía a la gente, escúchame, está mal que sea el presidente seccional el que te trae los medicamentos que pagaron los contribuyentes? O los colchones, o lo que sea. Yo no dije que estaba bien. Yo digo que cumplen una función. Sí, pero yo no digo que hayas dicho eso. Digo que muchas veces la gente interpreta de que eso está perfecto. Eso es función de lo que tiene que hacer un partido político. No, esas tipo de cosas tiene que hacer el Estado. El Estado le tiene que dar seguridad social. El Estado le tiene que dar una asistencia de calidad desde el punto de vista sanitario, ¿verdad? Tiene que darle una educación de nivel. Como el Estado no cumple, fabriquemos la pobreza, mantengamos la pobreza, que sobrevivan. Total, nosotros le resolvemos el problema cotidiano, pero ese no piensa, ¿verdad? Me va a seguir votando porque el día que yo tengo problemas, porque se murió alguien de mi familia, me pagó el cajón. Bueno, ese tipo de cosas justamente hay que tratar de hacerle entender a la gente que nos corresponde, le corresponde al Estado. Y la gente está entendiendo, porque han crecido los movimientos, lo que la gente ya opina. Yo, por ejemplo, pregunto en los hospitales, bueno, ¿qué es lo que usted, cómo siente? ¿Está satisfecha por la atención? Dice, la calidad en general del personal de Blanco, bien. La infraestructura es un desastre, no hay medicamentos, tenemos que pagar esto. Me pidieron esto, doctor, gasté 400, 500 mil guaraníes, yo no tengo esa plata, ¿verdad? Es decir, la gente está entendiendo de que el Estado no le está ofreciendo los recursos necesarios. Entonces, primera cuestión, en nuestro país tenemos que ver, primero, la calidad del gasto público. Segundo, ¿qué vamos a hacer con los impuestos? Porque resulta ser que hicieron un negociado con Itaipú y Yacyretá y de donde podíamos haber sacado recursos para compensar todas estas carencias que tenemos a nivel de educación y de salud, resulta ser que no lo vamos a tener. Entonces, tenemos que pensar en términos de que somos el país más barato, con impuestos más bajos, porque creen de que con eso vamos a facilitar una mayor productividad en el Paraguay. Y vemos que no es cierto, en ningún país se dio eso, en ninguna experiencia en el mundo se dio eso. Se necesita justamente invertir en calidad educativa, en calidad asistencial, en seguridad social, ¿verdad? Y que la gente se capacite para los trabajos de buen nivel que le permita tener una mayor productividad. Pero si eso no lo hacemos, entonces vamos a continuar en lo mismo. Ahora, yo lo que veo, Yolanda, es que esto, digamos, funciona. O sea, la gente se da cuenta que tiene un mal servicio. Entonces, ¿qué ocurre? Se da la alternancia dentro del Partido Colorado. Dentro del propio partido. Claro, dentro del propio partido. Porque este discurso lo va a tener seguro la disidencia colorada. Yo creo que y es lo que ya están haciendo ahora. El gran temor que tiene Cartes es que sabe que la lógica en el Partido Colorado es que la disidencia gana, porque obviamente no hay resultados para la gente, pero nunca sale del círculo del propio partido. Y ahí entra el papel de la oposición, es lo que habíamos dicho. Si nosotros vamos a seguir siendo una mala copia, no hay futuro. Acá tenemos que hablar de cambios radicales, de posiciones radicales, de qué es lo que queremos para nuestro país. ¿Queremos hacer lo mismo o queremos cambiar? Si vos no le ofreces al ciudadano paraguayo algo distinto, ¿por qué van a tener que cambiar su partido? Aparte, por lo que acá vemos, los partidos tradicionales son muy fuertes. El liberal es liberal hasta la muerte, el colorado es colorado hasta la muerte. Nosotros, por lo menos dentro de mi partido, el Partido Cruzado Nacional se creó justamente para luchar contra este modelo de gobierno que no estamos de acuerdo. Entonces, ahí entra nuestro... mira, el tema de nuestros senadores y diputados, por ejemplo, ¿por qué se fueron la mayoría? Porque ellos querían ese modelo, había sido que en el fondo, es lo que dijimos, al final supuestamente no les gusta, pero cuando está dentro del poder también quiere hacer lo mismo. Yaminal, ¿por qué se enojó? Porque 13 personas ella de entrada quería meter en el Senado. Por supuesto, le dijimos, no, ese es tu modelo, chao, estás fuera. Y ya tiene como 13, ¿verdad? Seguro. Y ahora tiene más de 13. Seguro. Jatar, la misma historia. Mira que tenemos que hablar con el Partido Colorado, mira que podemos hacer este negocio, lo otro no. Yo le dije, mira Jatar, yo no hago ni un negocio. Me venía a ofrecer eso, conmigo no existe. Entonces,
estos nuevos, lastimosamente, estos nuevos personajes que entran en la política, en el fondo entra con esa intención y con esa idea de ser parte también del negocio, porque la política en Paraguay sigue siendo un gran negocio y sigue siendo el mejor negocio porque no existe alternativa. ¿Por qué hoy el Partido Colorado abre sus universidades? Porque son ellos mismos los que están bloqueando el acceso a la educación de los jóvenes. ¿Por qué hoy el Partido Colorado está metido hasta en la maceta en la universidad? Eso a mí, algo que a mí demasiado me preocupa. Hace rato. ¿Qué hacen? Pero nunca fue tan alevoso. Yo soy egresada de la UNA y hoy veo la UNA sumergida en el lodo de los partidos tradicionales y sobre todo del Partido Colorado, y me da pena y me da tristeza. Y atrás quedaron aquellos jóvenes rebeldes que querían un Paraguay distinto, que veían el Paraguay desde la óptica del patriotismo. Hoy en día no. Hoy en día hay una lucha. Hicieron el esfuerzo y los traicionaron. Ahí está en medicina todo lo que hicieron. Y hace poco vi una foto, el rector con estos médicos delincuentes que habían sido denunciados por acoso y por una cantidad de cosas. Y ahí están los tipos. Ahí están, otra vez. firmes. Impunidad. Pero, y derecho, una siempre fue una seccional colorada. Pero nunca Siempre. fue a este nivel. Yo creo que nunca fue a este nivel bochornoso, asqueroso, donde ya directamente... Ya no Antes sé, era Mario Pastor Almada. ¿Dónde están los centros de estudiantes? ¿Dónde están aquellos médicos revolucionarios? El abogado. Medicina era el único que tenía gente revolucionaria. ¿Y qué es lo que En tenemos derecho hoy? nunca se podía crecer. ¿Qué es lo que tenemos? Gente que... No, a mí me preocupa muchísimo cómo están penetrando la corrupción en los colegios, porque ya también le reclutan a los egresados del tercer curso y después se van y se posicionan también en las universidades. Entonces, ahí lo que tenemos que pensar, ¿qué hacemos con la educación en Paraguay? Porque ahí está el problema. Luis, ahí lo que dice Yolanda es muy importante. ¿Por qué? Una de las grandes trampas que ellos hicieron ahora en diciembre del 2024 fue promulgar la ley esta nueva que, entre otros artículos, inocentemente derogó la inscripción automática. 580.000 paraguayos que tenían que ingresar al padrón el 1 de enero del 2025 no pudieron ingresar, pero no para ahí lo grave. La inscripción que anteriormente los jóvenes a los 18 años ya tenían, ahora van a tener una inscripción transitoria. ¿Qué quiere decir eso? Que no van a poder votar todavía. Van a tener que volver a hacer un trámite más para poder entrar. Entonces, desde todas las instituciones del Estado, y no dudo un minuto que van a utilizar Ministerio de Educación, van a utilizar Salud, van a utilizar Senadi, van a utilizar todas las bases de datos que tienen para poder no solamente ingresarles a sus votantes, sino afiliarles también al Partido Colorado, ¿verdad? Ellos ya nos están mostrando que van a hacer eso y que ese es el camino que van a llevar. Y esto pasa por lo que preguntaste al inicio sobre la conexión, cómo conectas con la gente. Realmente el voto duro no necesita una conexión discursiva, Luis, sino una monetaria o de una promesa de te voy a dar trabajo o te voy a pagar un 100.000 o te voy a dar víveres para el día de la votación. Ahí termina, porque es una cuestión básica, ¿verdad? O comida o trabajo o lo que sea. No hay algo discursivo que le vaya a hacer cambiar, ¿verdad? Él le va a defender a su líder por más que sea el más puerco y bandido y badulaque que sea, allí en redes sociales por todas partes va a salir acá yo I love you, soy burrero, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que cambiar y buscar otro tipo de discurso para conectar con la mayoría de la gente, porque yo creo que es la inmensa mayoría de los paraguayos que está podrida de este sistema, ¿verdad? Y a las pruebas me remito. La elección del 2023, ¿verdad? Matemáticamente, numéricamente, la oposición hizo más números, más votos que el Partido Colorado, a pesar de los millones de dólares que tiraron en la campaña. Bueno, eso es cierto. Entonces, por eso decía hace rato que nosotros tenemos que, y quiero resaltar algunos esfuerzos, Luis, de la oposición. Ricardo Estigarribia, gobernador de Central, viene llevando adelante una serie de conversatorios con distintos referentes de la oposición, ¿verdad? Y entre esas conversaciones surgió, por ejemplo, la candidatura de Katia de Consenso para Asunción en el caso que sea destituido en el hecho, ¿verdad? Es decir, es difícil que estemos todos de acuerdo, pero de que por lo menos esos pequeños pasos demos es importante. Lo mismo en el caso de la candidatura de Asunción para el año próximo. Es decir, si Nenecho no es destituido y vamos a elecciones el 2026,
el candidato va a ser otro y hay 4 o 5 candidatos ahora en la oposición, entre ellos se va a decidir quién va a ser por un mecanismo alternativo y vamos a acompañarlas. Y vamos a tener la menor cantidad de listas en junta que en el año 21, cuando yo fui candidato, tuvimos 22 listas. O sea, una dispersión tremenda de votos. Entonces, yo quiero decir que acá estamos gente que pensamos muy diferente. Y si ampliamos la mesa a otros senadores, incluso dentro del PLRA, donde uno diría tienen todo el pensamiento liberal, no. Hay muchísimos que tienen un pensamiento muy progresista, ¿verdad? Y si vamos a la mesa grande, por eso te decía, algunos pueden estar más a favor de un modelo como progresista, otros más liberal, otros más conservadores, pero nosotros tenemos que ponernos de acuerdo por lo menos electoralmente, y una cosa tiene que ser fundamental: la democracia. ¿Somos todos demócratas? Sí, ok. Segundo, vamos a apoyarle al que está mejor posicionado. Con Yolanda lo hablamos muchísimas veces. Vamos a dejar de lado los egos, cualquier cosa que tengamos nosotros, resentimiento o que nos mandamos a la mierda en años pasados. Dejamos todo eso de lado y decimos, bueno, vamos a acompañarle al que está o a la que está mejor posicionada. Y la institucionalidad, Eduardo, porque, a ver, también la oposición perdió la confianza de la gente, porque obviamente cuando tuvo su espacio de poder, repitió los mismos vicios, pero de manera terrible. El Poder Judicial. Lañano era un tipo que tenía su enorme influencia en el Poder Judicial. Tuvimos 2 ministros de Corte liberales que estuvieron entre los más corruptos que haya tenido la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo construir confianza sobre esa experiencia? No, pero a ver, porque eran liberales nos enteramos que eran los más corruptos. ¿O vos crees que los otros no son corruptos? Estaban entre los más corruptos, no dije que eran los únicos. Yo no sé si están en los primeros lugares, ya sé a quienes te estás refiriendo, Blanco y Bajac. Claro, y los otros colorados también, que los felizmente colorados son los maestros de la corrupción. El asunto es que a ellos no se les pilla. Absolutamente. Y no le estoy defendiendo a ellos. No, es que no se le pilla, Celeste. A Antonio Frete le fregamos en la cara todo lo que cometió y todos los otros colorados también. Y ahora sigue la misma comparsa. Pero ahí pueden entrar los feudos de los miembros de la Corte. Claro. Por ejemplo, Blanco estuvo en Alto Paraná y yo le conozco perfectamente y sé de su currículum en el Alto Paraná. Y así cada ministro se va. Uno se va a Misiones, el otro se va a Pedro Juan y convierten en feudos donde se implanta una corrupción de jueces, camarista y por supuesto liderado por el presidente de la Corte. Con este grado de impunidad es muy difícil que esta historia cambie. Los políticos van a seguir robando porque existe impunidad y eso, yo siempre digo, está encabezado por los miembros de la Corte Suprema. Me quedé sin tiempo, pero yo creo que este debate tiene que seguir. Hay que construir una alternativa, obviamente. Hay que conectar con la gente, obviamente, porque si no, no existe el respaldo. Y hay que demostrar de que una alternativa es viable y exitosa, ¿verdad? Como sociedad, sobre todo, porque si no parece que solamente podemos nosotros ser gobernados por un partido con un modelo. Y en realidad podemos hacer algo distinto, no ¿verdad? Está todo perdido en realidad. Los números que daba Edu, eso es cierto. Pero si nosotros logramos unirnos, tenemos mayoría. Pero quiero nomás decir, lo que vos dijiste al finalizar y lo que decía Yolanda sobre la impunidad, eso es el problema. El peor problema que nosotros tenemos en Paraguay es la impunidad. Porque nadie va preso y el que va preso sale a los 1 año. Sí. Condena de 10 años, entonces no devuelven los robados. Entonces, ¿cuál es el mensaje que le damos? Sigan el circo, que la función sigue. Y estamos muy cerca de ver la impunidad de Noelia, ¿eh? Sí. Muy buenas noches, Luis. Un saludo para vos y toda la audiencia. Y a propósito de cambiar Asunción y cuáles son las probabilidades de que esto realmente pueda ocurrir, esta semana hablamos al respecto con Gustavo Restrepo, quien tiene experiencia en cambiar modelos de ciudades en Latinoamérica. La más grande, la clave, es la que logró en Medellín hace unos 20 años en Colombia. Desde su experiencia habló con profesionales de nuestro país y dijo lo que debemos hacer para lograr lo mismo en Asunción. El arquitecto y urbanista Gustavo Restrepo es el responsable de materializar el plan de desarrollo de la alcaldía de Medellín, que logró bajar drásticamente los niveles de inseguridad de esa ciudad colombiana y convertir barrios tomados por el narcotráfico y bombardeados por grupos paramilitares en los 90 en sitios turísticos en connivencia con su población. En el 2003
cuando un matemático llega a la alcaldía de Medellín, ser convocados a docentes universitarios para hacer y apoyar la transformación de la ciudad. Así que nos tocó el momento en que se construyó la versión de la Medellín de hoy y por fortuna tuvimos la oportunidad de trabajar mucho tiempo con la comunidad. Hemos sido capaces de poder además visibilizar lo que en ese momento construimos de sueños con la comunidad, porque esto tiene una metodología de participación ciudadana muy fuerte, que es la que de alguna manera consolida la transformación física pero social, que creo que es fundamental entenderlo desde esa perspectiva. Y ahí, de alguna manera, lo que soñamos hace unos años atrás con los vecinos, hoy está materializado, hoy lo puedes caminar, lo puedes evidenciar, lo puedes evaluar. Durante su visita a Asunción aseguró que la capital paraguaya también puede ser transformada, con voluntad política, ideas y el compromiso de todos los vecinos. Nosotros teníamos 388 homicidios por cada 100.000 habitantes en 1999, hoy tenemos 17 homicidios por cada 100.000 habitantes. Si Medellín fue capaz, ante un panorama como eso, de transformar no solamente la ciudad, sino a sus ciudadanos, estoy seguro que cualquier ciudad latinoamericana puede hacerlo. Pero más importante aún, no hay que llegar a tocar fondo, no hay que esperar a ver las situaciones complejas. Hoy tenemos la fortuna de tener tecnología, data, que se construyen las Smart Cities para evaluar cuantitativa y cualitativamente los estados de las comunidades. Y está claro que Asunción, con sus 450.000 habitantes y sus tantas otras ciudades anexas en el área metropolitana, necesitan una transformación real. Tenemos muchos barrios donde hay muchas familias pasándola mal. Y tiene otro lado Asunción de un desarrollo importante, edilicio, caso como en el que estamos hoy, edificios de mucha importancia. Ahora la pregunta, ¿hay maneras de hacer que se reparta el bienestar y haya equidad en los territorios? Yo creo que sí. Hay que estructurar un plan, hay que generar un proyecto piloto, ojalá 23 o 28 años por delante, donde empecemos a generar proyectos de confianza para que la gente empiece a ver una transformación real de su calidad de vida, no solamente de la infraestructura, pero esto consolidado a través de planes, programas y proyectos que se pueden hacer con la comunidad, y yo creería que Asunción puede hacerlo. Restrepo insiste en que no es la falta de recursos, sino la falta de ideas y de gestión transparente lo que impide el desarrollo de las ciudades latinoamericanas. Dice que la clave está en la fuerza de una nueva generación. Y yo creo que ahí está la clave, que haya una fuerza desde una nueva generación que quiera mandarle un mensaje, digamos, a la ciudad, a la ciudadanía, de que debemos empezar a transformar las realidades antes de llegar a las épocas de la violencia que llegó a Colombia. El narcotráfico crece en Latinoamérica si no hay una transformación, porque los jóvenes son el cuerpo de cañón del narcotráfico. Jóvenes que están en las esquinas, que no tienen oportunidades, que no tienen bibliotecas, que no tienen computadores, que no tienen acceso a transporte público digno, que están inmersos entre el consumo y después el expendio, terminan siendo microtráfico. Y ellos son los sicarios del ejército del narcotráfico. Así que creo que es el momento de reflexionar sobre el futuro de Asunción y Paraguay. El transporte público es un elemento clave para el desarrollo de las ciudades. Restrepo cita este como uno de los puntos claves que llevó al éxito al plan implementado hace 22 años en Medellín, Colombia. El transporte público es lo que más dignifica a los ciudadanos, a todos los ciudadanos. Así que si un administrador de ciudad quisiera beneficiar al mayor número de ciudadanos, generaría un sistema de transporte público integrado. ¿Pero qué quiere decir esto? A tiempo, económico, seguro, de calidad. Estás encontrando todas las oportunidades para que la gente prefiera andar en el sistema de transporte público. Claro, hay regiones que están de la ciudad que están más nutridas, y por esto es muy importante entender que los sistemas de transporte público masivo deben llegar inclusive a las personas que tienen coche, porque si tú no lo haces, ellos no van a soltar el coche. Hay que ponerles estaciones cerca, hay que ponerles sistemas cerca para que sea un programa, un sistema que realmente capture no solamente a la gente que no lo tiene, desde el obrero como al ejecutivo, que todo el mundo se encuentre allí, porque un sistema de metro, un sistema de transporte masivo tiene una virtud: todos somos iguales, todos somos iguales. Siempre he creído que cuando la infraestructura es buena, contundente, se podría decir bella, nos vemos bien, pero cuando un bus está rayado, está talado, con las ventanas rotas, haciendo calor, con la gente parada, nadie quiere montarse en el sistema de transporte, y hay gente que lo tiene que hacer por necesidad. Tras conversar con profesionales que tienen la fuerza de cambiar Asunción, si existe voluntad política, Gustavo Restrepo dejó este mensaje. Nuestras ciudades son cultura ciudadana en la medida en que todos
quepamos y quepamos bien. Que toda la infraestructura nos permita desarrollarnos de la mejor manera como ciudadanos en las mejores calidades, que nos dignifique la vida, pero sobre todo, cada vez que tengamos oportunidad de hacer ciudad, hagamos ciudadanía, porque mejores ciudadanos hacen mejores ciudades, y esa es la clave. Bueno, no es una cuestión de dinero, es una cuestión de buenas ideas y voluntad política. Gracias por habernos acompañado, que tengan todos un feliz resto de jornada.